Vicente, ayer fue publicado este libro que tiene usted sobre la mesa, un libro titulado Back Channel to Cuba, algo así como El canal oculto hacia Cuba, y lo escriben William Leogrande y Peter Kornblum. Y lo que dice el libro esencialmente es que cuando Henry Kissinger era secretario de Estado de los Estados Unidos en 1976, él lo fue primero de Richard Nixon hasta cuando renunció el 9 de agosto del 74 y posteriormente lo fue de Gerald Ford, le propuso a Ford bombardear a Cuba. Y Ford además lo aceptó. Y el libro lo que señala es que eso se produjo por una parte y que por otra parte no llegó a concretarse el plan, no llegó a hacerse realidad por la sencilla razón de que en 1976 las elecciones las ganó el demócrata Jimmy Carter. Y ahí pues se pudo por fortuna abortar el plan. Lo que señalan estos autores es que si se hubiera producido ese bombardeo, pues seguramente habría habido una respuesta de la Unión Soviética, con lo cual se habría desatado una guerra general. ¿Habría pasado eso? Sin ninguna duda, porque no es que lo digan los autores, lo dicen los documentos. El propio equipo que preparó el plan a petición del secretario Kissinger admitía que no iba a suceder como con la crisis de los misiles en el año 61, si no recuerdo mal, sino que en esta ocasión la Unión Soviética respondería y que por lo tanto se tenían que preparar para una guerra general. Esto en el contexto de la retirada de Vietnam es sorprendente. Es decir, en ese momento la administración estadounidense estaba intentando resolver la salida del que había sido el mayor fiasco bélico de este país en décadas, y estaba dispuesto a meterse en una guerra mundial. Realmente sorprendente. Por lo tanto, ahí creo que el destino jugó un papel fundamental, y es que le dio la victoria a Jimmy Carter, que luego fue un presidente de un mandato, un presidente, bueno, muy criticado, pero que intentó hacer mucho por las relaciones con Cuba, ¿no? Ese es el aspecto más llamativo del libro. Pero yo estuve ayer en la presentación hablando con los autores, y el libro, hay una pregunta que a mí sigue sin aclararme, y son 500 páginas, y es ¿por qué casi 60 años después es imposible que Washington y La Habana hablen? Washington ha hablado con sus peores enemigos. Washington llegó a poner fin a la Guerra Fría con Rusia. Washington está hablando con Irán. ¿Por qué con Cuba, no? ¿Cuáles son las razones? Hay elementos que se han mantenido en el tiempo que quizá expliquen algo sobre esto, ¿no? La permanencia de los Castro en el poder tiene algo que ver con esto. El exilio cubano en la Florida. El exilio cubano en la Florida. La proximidad. El factor proximidad, ¿cómo juega aquí? ¿Bien o mal? Porque seguramente es mucho más fácil dialogar con un país que está a 7.000 kilómetros, pero cuando está a 80 millas. Pero el caso es que 60 años después, habiéndolo intentado todos los presidentes desde el año 59 hasta el propio Obama, primero con acciones encubiertas, luego con embargos, bloqueos económicos y ahora con las políticas de propuestas democráticas que está haciendo Obama, no se ha conseguido establecer un diálogo franco, abierto y con luz y taquígrafos. Para mí esta sigue siendo una gran incógnita, las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Bueno, hay un tema, y es que Florida es uno de los estados clave en las elecciones presidenciales, y como hoy decías, la inmigración cubana anticastrista a morir tiene un poder muy fuerte en la definición de ese estado, que ha jugado un papel clave en las últimas elecciones presidenciales. Sí, Rafa, pero permíteme que haga un inciso. Irán, la comunidad judía en Estados Unidos tiene una fuerza y una capacidad de influencia tremenda, y se ha conseguido que Estados Unidos esté sentándose en Nueva York la semana pasada hablando con los representantes de Irán. ¿De verdad tiene tanta fuerza la comunidad cubana en la Florida para impedir que haya un diálogo? No digo restablecimiento de relaciones, digo un diálogo. El gobierno de Irán es un gobierno electo, ¿no? Sí, eso es cierto. Hay que aceptar. Por eso digo que ahí hay varios elementos, ¿no? Hay otra cuestión que llama la atención en el libro, y lo destacaba usted en el artículo que escribió hoy en el diario El País, y tiene que ver con la aparente mediación de España, o el papel que jugó España en algún momento en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. ¿Cómo fue eso? Bueno, eso es muy curioso porque entronca con una tradición muy llamativa del conservadurismo español, o de la extrema derecha española en este caso, como el dictador Francisco Franco, y es que siempre han mantenido muy buenas relaciones con otro dictador, como ha sido Fidel Castro. Es decir, Franco, Castro, la derecha civilizada española, como fue en su día el fallecido Manuel Fraga, mantuvo excelentes relaciones con Cuba, con Castro, cuando el gobierno español no las tenía.
Entonces, un poco basándose en esa conexión ibérica, por llamarla de alguna manera, quizá por los ancestros gallegos del propio Castro, el caso es que Franco se ofreció en los primeros años 60 al gobierno de Estados Unidos para intentar mediar. Dentro de los muchos contactos que se intentaban hacer, Franco se ofreció. Hubo una serie de filtraciones de esos contactos que hicieron inviable que eso produjera algún resultado. Y luego fue al final de los años 60 cuando fue el propio gobierno de Estados Unidos, una vez había eliminado al Che Guevara en Bolivia, cuando consideró que había llegado el momento de trasladar a Castro el mensaje de que fíjate cómo acaban los líderes revolucionarios en América Latina y que si no ha llegado ya el momento de acabar con esta aventura, seguir siendo un aliado de Rusia, de la Unión Soviética en ese momento, y por lo tanto, ¿quién podía llegar ese mensaje? Pues pensaron que podían hacerlo los españoles y de hecho un veterano diplomático español viajó a La Habana, estuvo 2 días reunido con Castro, paseando por La Habana, hablando mucho con él, de ahí salieron unas informaciones que se trasladaron a Washington y al gobierno de Madrid, unos cables y tal. No salió nada, el mensaje se trasladó, pero evidentemente no tuvo mucho resultado, igual que lo han intentado otros países, claro. A mí lo que me llama la atención es lo poco que ha cambiado el mundo, ¿no? Digo, a pesar de que cambia, pasan las décadas, pasan los gobiernos, pasa de todo, y sin embargo Estados Unidos y Rusia hoy siguen siendo las dos naciones que un poco digitan, ¿no? Sí, qué país se bombardea, qué país ataca, qué país no se ataca, ¿no? Qué país invade, qué país... Exacto, sí, efectivamente.